La innovación y el COVID-19, la realidad post-pandemia. Este tema forma parte del curso de gestión tecnológica de la maestría en gerencia empresarial de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Para iniciar este tema, yo formularía dos preguntas. ¿Será el COVID-19 la primera pandemia que hemos conocido? Y la segunda, por supuesto, ¿será el COVID-19 la última pandemia? De la primera pregunta conocemos la respuesta, casi todos. Una de las pestes más famosas es la peste negra o peste bubónica. Negra porque se le ponía la piel negra a las personas. Surgió en Asia y se dio en la Edad Media con 75 millones de muertes aproximadamente en un breve periodo de tiempo. El vector fueron las pulgas de las ratas. La gripe española surgió en África, por eso se dice mal llamada gripe española, no fue en España donde surgió. 100 millones de muertes aproximadamente y en año y medio afectó a un tercio de la población mundial. El sarampión, casi todos la hemos tenido, prácticamente está erradicada. Causó la muerte de 200 millones de personas en su momento. La viruela, también prácticamente erradicada, con más de 3 millones de muertes por ahora. La pandemia más catastrófica que se conoce a nivel mundial hasta la fecha. Esperemos que el COVID no supere esta fecha, estas cantidades. ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es la razón de la existencia de estas pandemias? O de estos fenómenos, digamos así, que estamos viendo. El enfoque que le quiero dar yo en esta conversación es sustentando el planteamiento sobre la teoría de Charles Darwin, que formuló en 1859, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las especies favorecidas en la lucha por la vida. La selección natural es el concepto central de la teoría de la evolución biológica. Es el proceso que se da entre entidades, especies, con variación, multiplicación y herencia. Y un resultado intrínseco de esta dinámica es la producción de órganos, estructuras y conductas que están diseñados para la supervivencia y la reproducción. ¿De qué se trata esto? La naturaleza siempre ha procurado el mejoramiento de las especies. La sustitución de una especie producto de una evolución hacia otra especie con mejores características adaptadas al entorno donde ella se desenvuelve. Se trata de una dinámica, se trata de una confrontación, de una dialéctica entre especies o fenómenos, digamos así, que en esa lucha, en ese enfrentamiento, se produce un proceso de transformación, de modificación, de adaptación de cada una de ellas, de manera tal que sobrevive la más apta. Incluso en un determinado momento pueden sobrevivir ambas, pero ambas tienen que adaptarse a ese enfrentamiento, a esa lucha, a esas nuevas condiciones. El arma favorita, digamos así, de la naturaleza con respecto a la especie humana tiene que ver precisamente con los virus. Los virus, como ya vimos, son antiguos. Habrá habido otras epidemias que a lo mejor no quedaron muy bien registradas o documentadas, pero de hecho ha sido así. Y no necesariamente tiene que ser la confrontación entre especies vivas, propiamente. También pueden ser fenómenos. Todos conocemos la famosa teoría de la extinción de los dinosaurios, producto de un meteorito que transformó a la Tierra, transformó el ambiente de la Tierra y hizo que desaparecieran los dinosaurios porque no se pudieron adaptar
eran muy grandes, consumían mucho oxígeno y mucho alimento. Y precisamente lo que hizo el meteorito fue reducir la cantidad de oxígeno, la contaminó, producto del polvo que levantó. Y además pues afectó todo lo que era las plantas, los bosques, se redujeron sustancialmente, de manera que los dinosaurios tampoco pudieron alimentarse, o sea, no podían respirar y no podían alimentarse. De manera que desaparecieron simplemente. O otras especies lograron adaptarse, sobre todo especies más pequeñas, sobre todo especies que vivían en otras circunstancias que no les perjudicó tanto la carencia o la disminución de oxígeno, así como de alimento. Y fueron especies mucho más pequeñas, obviamente. Ese es un caso muy característico, muy conocido, que digamos de alguna manera sustenta lo que es la teoría de la evolución, la teoría de Charles Darwin. Entonces, digamos que de acuerdo con esto, el ser humano está sometido por la naturaleza a diferentes fenómenos, ya sean fenómenos catastróficos, naturales, como huracanes, terremotos, meteoritos, etcétera, y también sometido a fenómenos, digamos así, vivos, como el caso de los virus. O sea, yo digo que los virus son el arma favorita de la naturaleza para enfrentar a los seres vivos, porque no solamente el ser humano es el que se ve afectado por los virus, por los microorganismos, pero en nuestro caso pues nos enfocaremos particularmente en lo que respecta al ser humano. Entonces, en esta confrontación, en esta lucha, hasta ahora lo que ha ocurrido es que el ser humano de alguna manera ha ido venciendo, ha ido ganando terreno, ha ido superándose, pero no tanto en el terreno biológico como una transformación propia del ser humano, sino en las herramientas que el ser humano tiene para combatir estos fenómenos, para librarse de ellos o para minimizar sus efectos. En el caso particular del COVID, obviamente no se trata de la destrucción total de la especie humana, eso ya está claro. Se trata de la eliminación o de digamos, del ataque hacia sectores muy particulares de la especie humana. Personas de la tercera edad, con ciertas, no todas las personas de la cierta edad son las que, digamos, fallecen, sino ciertas personas que de alguna manera tienen algún problema base, alguna dificultad, o hacia ciertas, digamos, edades muy particulares. En el caso del COVID-19, en sus primeras cepas, digamos, el ataque mayor o la parte más débil del ser humano eran siguen siendo las personas de tercera edad. Lo preocupante quizás de esto es que las nuevas cepas van adquiriendo otras características y van atacando, van afectando y van generando una cierta mortalidad en algunos otros sectores, cosa que inclusive resulta preocupante porque no sabemos exactamente hacia dónde va a mutar, hacia dónde el virus, producto de herramienta, producto de sus particularidades, comienza a generar situaciones verdaderamente alarmantes, verdaderamente preocupantes, digamos así. No quiero ser, digamos, muy exagerado, pero piensen un poco de un virus que de alguna manera no distinguiera ni edad, ni sexo, ni raza, ni condición,
si pudiera llegar a mutar a una circunstancia donde sea altísimamente mortal y el ser humano no lograra de alguna manera evolucionar, entonces estaríamos en verdad ante un peligro de extinción. El ser humano difícilmente puede mutar. Digamos, el problema que tiene el ser humano es que no muta fácilmente. Y el arma esencial que tiene el ser humano es su sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que definitivamente logra vencer al virus. Pero nuestro sistema inmunológico no muta, no se mejora de un momento a otro, como lo está haciendo el virus. Cuesta más. Para que el ser humano haga mutaciones, tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, aquí el ser humano tiene una desventaja. Sin embargo, el ser humano tiene otras ventajas, otras herramientas, que las veremos más adelante, que entonces le permiten, o le han permitido de alguna manera superarse. Una de ellas, por supuesto, la vamos a comentar adelante, pero fíjense que una de las cosas que ha mejorado el sistema inmunológico o las respuestas que pueda tener el ser humano, las respuestas que pueda tener el sistema inmunológico, es precisamente las medicinas, las vitaminas, los antivirales, aparatos, respiradores, etcétera. Y esencialmente la más poderosa que tiene es la vacuna. Hasta ahora produce una sustancia que engaña al sistema inmunológico. El sistema inmunológico produce anticuerpos en cantidad abundante, de manera que queda protegido para la entrada de nuevos virus. O también puede mejorar los procesos del sistema inmunológico, alimentándolo con vitaminas o sustancias que de alguna manera hagan más efectivo el proceso de destrucción de los anticuerpos con respecto al virus. Hablaremos un poquito de esto más adelante. La naturaleza, como ya dije, nos suministra herramientas y ventajas, o suministra tanto al virus como al ser humano. De aquí se trata de ver quién utiliza mejor sus herramientas y obtiene ventajas en esta lucha. El virus es casi imperceptible y dentro de todas las propiedades que tiene, además de ser mortal, transmisible, tiene también una propiedad muy importante que es la mutación. Él muta fácilmente, cambia sus estructuras genéticas y sus propiedades a una velocidad mucho, pero mucho mayor que la del ser humano. Por otro lado, el ser humano básicamente lo que tiene es cerebro e ingenio. Y es a través de esto que puede, en un proceso que yo digo en este caso, el proceso de la innovación, puede derrotar al virus. De esta manera entonces podemos decir que hay dos fortalezas, dos elementos importantes que de alguna manera tienen una similitud, que es la posibilidad de cambio. O sea, por un lado el virus muta, cambia, se fortalece, se mejora, se supera a través de esa transformación físico-química que él tiene. Y por otro lado, el ser humano tiene otro elemento de cambio, que es la innovación. O sea, la innovación es la transformación, es el cambio de procesos, de sustancias, de fenómenos, de cosas que pueda él manipular y mejorar para, de alguna manera, minimizar o eliminar los efectos nocivos que pueda tener el virus. Entonces, visto de esta manera,
todo representa la posibilidad de que cada uno cambie de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus capacidades. El ser humano tiene entonces que hacer énfasis y entender que la innovación es un proceso importante dentro de esta lucha permanente. Para concluir esta primera parte vamos a enfatizar, a resumir un poco todo, la esencia de lo que quiero presentarles. Tiene que ver básicamente con el enfrentamiento entre dos especies y que cada una usa su fortaleza, digamos así, para de alguna manera perpetuarse. Por un lado, el virus con su mutación se va perfeccionando, se va perpetuando, tiende a permanecer todo el tiempo. Esto, digamos, de alguna manera nos dice que las pandemias, las epidemias van a continuar, van a seguir apareciendo con modalidades, con características muy distintas, pero vamos a tener que aprender a convivir con ellas. ¿Por qué? Porque la característica esencial que tiene también el virus, que es la transmisión, la capacidad de transmitirse, la transmisibilidad, se complica en los tiempos actuales por la capacidad que tiene el ser humano de la movilización, la movilidad que tiene el ser humano. Hoy en día las personas que se mueven alrededor del mundo, entre país y país, entre estado y estado, entre ciudad y ciudad, entre sectores y sectores de una ciudad misma, es muy alta, es muy elevada. Trenes, aviones, barcos, el transporte colectivo, metros, etcétera, han hecho que el ser humano se ha convertido en un elemento permanente de transmisión de esas enfermedades. Entonces, por un lado, el virus es fácilmente transmitible y por otro lado, el ser humano tiene mucha movilidad. Tomen en cuenta, por ejemplo, el caso de la aparición del virus en su cepa inglesa. Apareció en Inglaterra y en menos de un mes ya estaba en Italia, España, Francia, porque es prácticamente inevitable esa movilidad que tiene el ser humano. Igual con el ejemplo de Brasil, pues la cepa de Brasil apareció en un determinado momento y en menos de un mes ya estaba en Colombia, ya estaba en Venezuela, ya estaba en otros países. Entonces hay algo que nos dice que hoy en día, si bien antes era más difícil propagar un virus por las dificultades de transporte que había, eran más limitadas, hoy en día eso es muy fácil, muy fácil. Entonces, partiendo de la base o de la presunción, pues, de que vamos a tener virus para rato y vamos a tener pandemias o epidemias, hay que manejar el concepto entonces de qué le vamos a enfrentar al virus. Y en este caso tiene que ver esencialmente con la capacidad de innovación que tiene el ser humano, de innovar en sus procesos. Entonces, trabajando el término de innovación, estamos hablando obviamente de una capacidad de cambio que introduce algunas variantes, algunas novedades, agregando nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a un determinado producto, a un determinado proceso, a una actividad o un negocio, con la intención de mejorarlo y adaptarlo a una nueva circunstancia o realidad. Y por supuesto, en el caso de las mutaciones, entendemos que muchas de estas mutaciones son necesarias, son importantes para la evolución y suceden de forma natural. Bueno, obviamente también pueden suceder en laboratorios, también pueden ser artificialmente generadas, pero partamos del hecho de que no partamos del supuesto maléfico de que alguien está haciendo cambios genéticos en los virus con fines belicistas o con fines, digamos, criminales. Partamos simplemente del hecho de que esos cambios se suceden de forma natural, que pueden ser casuales, son aleatorios y pueden responder a un estímulo del mismo entorno o del ambiente, facilitando la adaptación o supervivencia de ese organismo a ese nuevo ambiente. Y aquí más adelante tocaremos el tema también del cambio ambiental que de alguna manera influye en
en estas circunstancias que hoy nos tienen aterrados. La innovación y el ambiente. Ante todos los fenómenos que estamos viendo del cambio climático, todos los efectos que se están generando, y que para algunos teóricos también significa una influencia, sobre todo en el sentido de este tipo de epidemias que se están generando, es evidente que debemos construir sociedades resilientes para enfrentar lo desconocido. La pandemia evidenció la necesidad de cuidar a nuestro planeta. Por lo tanto, se debe impulsar la generación de energías renovables, así como la eficiencia energética son cada vez más necesarias, y se deben apoyar las innovaciones para mejorar la eficiencia y la disminución de la contaminación ambiental y de los costos tecnológicos asociados. Y esto tiene su base en el sentido que a medida que estemos afectando nuestro ambiente, vendrán elementos o fenómenos desconocidos, entre ellos los mismos virus. Recuerden que el virus muta, el virus se transforma respondiendo a los impulsos, a los estímulos que el mismo ambiente le procura, que el mismo ambiente le da. De manera que aumentos de temperatura en ciertas zonas que antes no tenían, lluvias abundantes en sitios donde antes no llovía, sequías donde antes llovía, etcétera. Se están produciendo fenómenos de una frecuencia y una magnitud hasta ahora pues no conocidas por el hombre. Y entonces estos parámetros, estos elementos, de alguna manera también van a afectar el ambiente en el cual se desarrollan los virus. Por lo tanto, pudiéramos de pronto estar en presencia de un virus de altísimo nivel contagioso, de altísima transmisibilidad del mismo, etcétera. A modo de conclusión, podemos decir lo siguiente. Primero, muchos de nosotros estamos experimentando por primera vez una pandemia de esta naturaleza. Y nos tocará buscar soluciones a la crisis social y económica que trae consigo. No hay duda de eso. El mundo, obviamente, va a cambiar y está cambiando. Segundo, no ha sido la primera y para algunos no será la última pandemia a la que se enfrentarán o nos enfrentaremos. Tercero, seguramente vendrán más y peores pandemias. Cuarto, debemos innovar diseñando y construyendo mejores sistemas de salud, procurando un sistema económico social justo y un desarrollo industrial adaptado a ese tipo de acontecimientos. Y aquí me detengo un poco a decir que precisamente el aliado que tiene el ser humano es la tecnología. Sin duda, el desarrollo de vacunas, por ejemplo, ha sido posible en este caso a una velocidad no conocida. La velocidad con que se ha desarrollado esta vacuna ha sido, digamos, superior a las vacunas anteriores. Y eso gracias a la tecnología. Los conocimientos que se tienen y los instrumentos con los que dispone el ser humano para estudiar y modificar, digamos así, las estructuras genéticas es impresionante comparado con lo que se tenía hace menos de un siglo. Hoy en día los microscopios electrónicos tienen una altísima resolución. Los conocimientos del ADN llegan prácticamente a ser infinitos. Entonces, parte de la labor o de los elementos que tendrá que incorporar algunos gestores tecnológicos tendrá que ver precisamente con el diseño y la construcción de esos sistemas, especialmente sistemas de salud, que procuren enfrentar, paliar, minimizar los efectos de cualquier pandemia que se nos pueda presentar en el futuro. Para concluir,
les dejo quizás esta exhortación, ya que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación, entre otras cosas, son herramientas fundamentales en la lucha contra los fenómenos naturales que permanentemente afectan a la humanidad. No perdamos la oportunidad de hacer de la gestión tecnológica un medio útil, noble y hermoso para garantizar la calidad de vida y la supervivencia de la especie humana. Es una buena oportunidad y, como digo, no la desaprovechemos.